Seguimos en Arliving, vamos a hablar de cine ahora. Hay una película documental que se estrenó en la jornada de ayer a nivel local. Estamos con Marco Bentancor, que es uno de los directores de Volver a la Luz, esta peli que les mencionábamos más temprano. Es un gusto recibirte. Primero que nada, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Un placer. Nos decías en la previa que fue una película que tuvo una extensión de 10 años en lo que fue la preparación. ¿Es así? Sí, bueno, en realidad el proyecto surgió en la escuela de cine, nosotros estudiamos juntos con Ale, y tuvo como ese primer germen. Lo que tienen los proyectos cinematográficos es que muchos de ellos, te diría la mayoría, terminan en papel y no terminan trascendiendo a la producción propiamente. Empezó siendo uno de esos, quedó encajonado un tiempo importante, y lo había iniciado Ale primero como una especie de ejercicio formal, tipo como si fuese un ensayo sobre la ceguera, sobre estas cuestiones perceptivas. Y bueno, después me invitó a mí a participar del proyecto, ahí reformulamos el proyecto, seguimos investigando y bueno, y así pudimos producirlo, levantar los fondos necesarios para que eso suceda. ¿Quién es Noelia? Noelia es la protagonista de la película. Es una persona que quedó ciega a los 29 años y a raíz de ese suceso que marcó un punto de inflexión en su vida, tuvo que readaptarse al mundo, aprender a vivir de nuevo desde ese nuevo paradigma perceptivo y también emocional, ¿no? Porque Claro. este evento la sacudió de una manera bastante dura y eso la sumergió, por llamarlo de alguna forma, en un pozo depresivo bastante importante, donde afectó todos sus vínculos familiares. Y bueno, también la historia habla de la resiliencia de alguna manera, en esto de encontrar nuevas oportunidades en la vida. Ella a partir de hacer una rehabilitación, se enamora, conoce a otra persona ciega de nacimiento, entonces también la película ahí explora esto otro que era un poco parte del germen, esto más conceptual, porque ella aprende del mundo ciego a través de él y él aprende del mundo visual a través de ella, entonces hay como un aprendizaje que eso se materializa en la película también un poco a nivel visual y con reflexiones que uno y otro hacen, ¿no? Durante la película. Es interesante, sobre todo, ver cómo se juega también con la imagen, ¿no? Que en definitiva se plantea desde la película que no son ni imagen, se juega con el foco o la nitidez de la imagen. Eso es algo que surge de la investigación que hicieron, o sea, dar esa forma de mostrar la película. Bueno, en realidad los procesos creativos siempre, la película, mejor dicho, y más que nada en los documentales, porque nosotros también dirigimos ficción, y lo que sucede en el guión de ficción es que es medio, yo siempre le digo que es como una carrera con uno mismo, ¿no? Es en la abstracción, tiene que encontrar la historia ahí, o sea, qué quiere contar, cómo lo va a contar, etc. Y en el documental uno está interactuando con la vida misma, con la realidad de una persona en este caso. Y bueno, y en el nuestro en particular lo que sucedió es que quisimos hacernos cargo de que estábamos hablando sobre la ceguera. Entonces quisimos eludir, digamos, los lugares convencionales donde termina desembocando generalmente el documental más tradicional, ¿no? Con las entrevistas. Por ejemplo, no filmamos ninguna entrevista. Siempre, todo el proceso de entrevista, que duró unos 5 años, fue siempre en un estudio de grabación, solamente de sonido. Bien. Y a partir de ese sonido nosotros armamos toda una película que fue estrictamente sonora. Bien. Y sobre esa estructura planificamos un rodaje que fue más de ficción, si se quiere. Ajá. Muy justo. Me imagino que eso les debe haber dado cierta libertad para la fotografía. No, capaz que desde no tanto que responda a lo que se está contando, sino que responda a lo estético o a lo que se quiere comunicar desde la sensibilidad. Claro, la fotografía en este caso, como la película sonora, por llamarlo de alguna forma, era bastante autosuficiente en términos dramáticos, es decir, uno podía acostarse en la cama a probar la película, qué tal. Sí. O sea, podía hacer una pieza de radio. Podría ser una especie, como una película podcast, ¿viste? Claro. Y bueno, en realidad lo que no queríamos recaer era como en el fenómeno 911, ¿no? Ese como de mostrar en imagen lo mismo que se escucha, como hacer un refuerzo lineal. Sí. Entonces lo que hicimos fue construir
diseñamos un recorrido que se acopla un poco a lo que es el concepto de la película, que se llama Volver a la Luz. Y en este Volver a la Luz, o sea, eso cíclico acompaña el sentimiento de ella, los estados anímicos por lo que va pasando a lo largo de su vida. Y la fotografía un poco también hace eso, ¿no? Pasa de luz a sombra, a oscuridad. Y es un poco eso también, ¿no? Termina reflejando el símbolo de lo que es esta especie de filosofía de vida que ella tuvo que forjar a base de que le tocaron malas partidas en la vida, digamos. Es interesante eso de que no es necesario mirar para entender lo que cuentan, ¿no? Que es también lo que le pasaba a ella. Porque en realidad es necesario escuchar, claro, sí o sí, ¿no? No verlo, porque vos sin mirarlo entendés igual lo que sucede en la película. Sí, y desde ella también es bastante distinto a lo que pasa con él, porque ella aprendió en un mundo visual. Claro. Ella conoció el mundo visual. Conoció el mundo visual, claro, y su cerebro está vos le decís rojo seteado y para ella eso. entendía. Sí, totalmente. Entonces, claro, cuando ella nos decía, por ejemplo, yo no sé cómo es tu cara, pero cuando me pienso en vos, me imagino una cara. Claro. Pero vos no vas a saber, imposible que yo te la dibuje o porque es algo abstracto. Lo mismo un espacio. Si a ellas hubiese entrado acá también, iba a entender o se iba a imaginar un espacio y ese espacio se lo iba a acordar capaz que 3 años después y por ahí no tiene en absoluto que ver con lo que es realmente. Y un poco partiendo de ese paradigma es que nosotros diseñamos la parte visual de la película. A partir de lo que a nosotros nos generaba esa parte documental estrictamente, que es el discurso de las entrevistas, fuimos concibiendo este recorrido visual que va en una línea o en un canal distinto al sonoro. ¿Cómo es que llegan me quedó una pregunta un poco atrasada respecto a cómo llegan a Noelia? ¿Es algo que surge del principio del proyecto? Sí. En este taller que te comentaba que Alejandro había intentado como producir una pieza audiovisual que hablase un poco sobre cómo es la imagen en la ceguera, o sea, hacer una transfiguración casi que paradójica. Sí. Ahí se comunica con la UNCU y en la UNCU conoce a Noelia y también a Sebastián. Y en primera instancia, de hecho, el documental iba a ser protagonizado por él. Mirá. Que él es un personaje. Yo hablo de personajes, pero en realidad cuando en el documental es personas, pero que en primera instancia era mucho más pintoresco, ¿no? Es un loco que canta en una banda de cumbia, tecladista, vocalista, es un tipo que se desenvuelve de una manera muy potente en la vida también. Yo quería un caso de éxito, ¿no? De inclusión, capaz. Claro, pero en el caso de él, o sea, la estructura como personaje para una película, en ella nos hizo mucho más sentido a final de cuentas porque ella enfrentó sistemáticamente estas situaciones adversas que les comentaba. Sí. Y si te pones a pensar, él tiene una vida plena en la ceguera. O sea, por supuesto que con las dificultades que implica. Las dificultades que implica y que atravesó y que son muy particulares. Pero ella fue la que tuvo que enfrentar el hecho de ser una persona que ve, a perder la visión, a reconfigurarse a partir de eso, a reconfigurarse no solamente en términos prácticos de movilidad, personales, sino que eso también repercutió primero en lo emocional y después también en lo vincular, ¿no? con su propia hija, con su madre. La película también construye como una especie de pirámide de abuela, madre e hija, donde ella es la madre, que es como una especie de columna emocional que a ella la mantiene estable ante estos temporales que le tocó. ¿Les costó convencer a Noelia? Porque qué generosa, ¿no? Desnudar su vida, sus dolores, sus falencias, su vulnerabilidad. Sí. En esto donde es el centro. Mirá, sinceramente no, y eso también es algo que nosotros muy agradecidos nos vamos a estar eternamente a ellos porque, sobre todo en esto que vos decís, ¿viste? Porque un actor en una ficción sabe a lo que se está enfrentando, o sea, estudió para eso, sabe que va a tener una cámara enfrente, y sabe cómo lidiar con eso. Está preparado para eso. Pero en un documental, primero que es la vida de uno, y es exponerse, desnudarse ante el otro, y también en que ellos nos contaron, en esto que
puntual que formó parte del proceso creativo, que fue que nos reunimos muchas veces en estas entrevistas, ellos hablaron de muchísimas cosas. Entonces, cómo uno recorta la realidad y qué es lo que estos tipos van a elegir contar de todo esto que yo les dije y de lo que mi madre les dijo y que mi hija les dijo. O sea, entonces ahí nada, es un trabajo de confianza importantísimo que hace la persona que va a ser retratada en una película y por suerte ella falleció en febrero y no tuvo la suerte lamentablemente de estar en el estreno y un poco recibir el feedback de la gente, pero sí pudo ver la película. Y bueno, y la devolución fue muy positiva, donde también más que nada ella recalcó que generalmente a la discapacidad se la retrata mucho como de lo lastimoso o de mirá lo que puede hacer el ciego, mirá cómo lava los platos, mirá cómo se mueve. Wow, como un si ciego fuese, que se sube al ómnibus. claro, como si fuese un border collie haciendo un truco. Sí. Y en realidad nosotros, la discapacidad es algo que forma parte de la película, pero no es el eje central. El eje central es una persona que enfrenta la adversidad de la vida, se reinventa, usa la resiliencia como la clave para salir adelante. En el proceso ya de realización de la peli, ¿ella formó parte de qué cosas sí, qué cosas no? ¿O fue 100%, les dio su historia y ustedes iban seleccionando cuáles eran la mejor parte? La mejor parte porque me imagino que en esos 5 años había un montón de información y un montón de cosas para poder dejar adentro de la película y otras que no. Sí, ella fue muy humilde en esto de que nunca condicionó, no dijo, vos sabés que lo que les conté el otro día, yo preferiría que no. Bien. Nunca. O sea, fue más un trabajo nuestro de saber hasta dónde era necesario y hasta dónde, nada, lo que necesitábamos para contar la película. Por supuesto que la película tiene momentos muy sensibles, pero no, de su parte fue como brindarse al máximo y bueno, por suerte encontró tal vez en nosotros una sensibilidad para retratar eso que ella fue. Sintió. Hablaste de años, ¿no? De trabajo con ella. ¿Qué relación terminó siendo la de ustedes y la de ella? ¿Qué tan dependientes? Porque cuando uno me imagino que está laburando, haciendo algo, ¿no? Una pieza artística donde también la emocionalidad está en juego, termina como agarrado a esa idea, a esa persona. Preguntarte eso por un lado, cómo fue esa relación y cómo fue dejarla una vez que esto fue un hecho, que esto se brindó a la gente. Bueno, cómo uno se desprende también de esa historia. Y bueno, eso es difícil también, ¿no? Por lo que te mencionaba antes, en contraste tal vez con lo que es una ficción. Yo también soy director con Ale, somos los dos directores de ficción también, entonces a veces hacemos un proceso con un actor y ese vínculo no tiene necesariamente que transfigurarse en algo emocional. En una amistad, claro. En una amistad. Y en estos casos es como casi que imposible que no sea así. Y para Alejandro mucho más todavía que para mí, realmente porque él inició un contacto ya, o sea, en el 2010 creo que fue. Claro. Entonces, siempre estuvo muy presente. Yo también después como que también pude subirme a ese mismo barco y conectar. Y obviamente que si vos pretendés que la otra persona te hable de su vida, vos también tenés que, no por una cuestión de vos dame esto y yo te estoy dando esto otro porque mirá, es un trueque, sino que es algo natural. Te abre la puerta a la sensibilidad. Es un trabajo de empatía. O sea, eso es el documentalista creo que es el desafío más grande que tiene y en nuestro caso no fue la excepción. Reacciones o comentarios que les han llegado de estos primeros días. Bueno, la estrenaron en febrero, así que muchísimo más tiempo tuvieron. ¿Cuál es el comentario que les llega? Porque claro, además tiene el cine y creo el arte en general, tiene como la amplia gama de que cada uno lo recibe de una manera diferente o reacciona diferente ante una misma pieza artística. En este caso, ¿qué les llegó? ¿Qué le devolvieron? Mirá, la película se estrenó mundialmente en Toulouse, en el Festival de Toulouse, y fueron muy parecidas las reacciones. O sea, la película, eso también lo quiero dejar bastante en claro porque uno ve por ahí el tráiler y además también escucha documental uruguayo. Nosotros es como que solemos decir esto también en las entrevistas que nos han hecho, sí. Que no es, o sea,
yo no creo que sea una película que sea representativa de lo que el espectador promedio se imagina de lo que es un documental. Bien. También el documental uruguayo todavía tiene como un estigma superior porque el público tiene un pequeño estigma, por no decir importante, del cine uruguayo. Entonces, pero esta película genera como una simbiosis con el público muy visceral, en el sentido de que te mantiene la atención, te mantiene tiene un ritmo alto, dinámico, tiene muchos puntos de inflexión, la historia pasa por muchísimos lugares y tiene revelaciones bastante potentes y a nivel emocional conmueve, al punto de que la reacción en el público es catártica de que terminan llorando, pero también con eso es como un arma de doble filo, ¿viste? Para intentar retratar lo que es la película o las reacciones que genera en el público, porque tampoco es que uno se va a bajonear al cine. Yo creo que genera como una emoción y unas ganas porque uno automáticamente contrasta, porque es una película que, como les decía antes, no tenés que ser ciego para vincular, para sentir empatía, porque son temas muy universales. El duelo, la resiliencia, lo que hacemos para reinventarnos frente a la vida. Entonces creo que la película lo que termina generando en la gente es eso, es un espíritu bastante catártico, donde comparten cosas personales muy fuertes, las veces que la hemos presentado. Hoy la vamos a presentar a las 7:30 en Cinemateca y va a haber un intercambio de esas características donde también la experiencia se enriquece mucho más porque hay un ida y vuelta con nosotros en este caso para tener un conversatorio. Y bueno, y también creo que genera un cambio, ¿no? A mí naturalmente como realizador, y creo que te puedo hablar en nombre de Alejandro también, no es nuestra prioridad hacer un cine altruista que cambie el mundo, ¿viste? Porque es un peso que para mí el arte en lo personal no debería tener. Pero esta película sí es de ese perfil. Es una película que transforma y que hace planteamientos profundos y que nos ayuda a generar una perspectiva positiva sobre nuestras vidas y por ahí a revalorizar cosas que tenemos un poco olvidadas. Gracias por este aporte, entonces. Muy bueno. No. Con un título también increíble, Volver a la Luz, ¿no? ¿Por qué? El volver a la luz es un poco el símbolo que retrata esta filosofía de vida que ella forja frente a la adversidad, digamos, a situaciones adversas. Y es esa capacidad de resurgir, como ella misma dice en la película. No importa lo que le pase, ella sabe que va a salir de la oscuridad. Y eso lo menciona en los momentos de oscuridad y también lo disfruta en los momentos de luz cuando está bien y tiene que repensarse a sí misma en todo lo que sucedió antes. Buenísimo. La vemos en Cinemateca. Sí, eso, Cinemateca. Cinemateca esta noche, bueno, tarde-noche, 7:30, va a estar ahí la peli, así que los esperamos, arrímense. Y después va a estar en cartel, en Cinemateca, esperemos que todo lo que se pueda. También está en live. Bien. Y va a estar en algunas salas del interior. Pero para eso mejor, y ya nos siguen, sería buenísimo, Volver a la Luz es la película, en redes, en Instagram y también en Facebook. Perfecto. Marco, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer la charla y bueno, estamos todos más que invitados a ver Volver a la Luz. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por el espacio.